El sistema bancario. ¿Por qué existen los bancos? Un motivo es porque existen economías de escala para proteger el dinero. Si los restaurantes o ferreterías guardasen todo el dinero que reciben en algún cuarto trasero, los delincuentes asaltarían mucho más de lo normal los restaurantes, ferreterías y otros negocios y casas. Al transferir su dinero a un banco, los individuos y las empresas hacen que otras personas cuiden de su dinero a un coste que es mucho más bajo que cuidarlo ellos mismos. Los bancos pueden invertir en cámaras acorazadas y guardias o pagar furgones blindados para que recojan el dinero de los negocios y lo lleven a algún otro lugar bien protegido. En Estados Unidos, los bancos de la Reserva Federal guardaban el dinero de bancos privados y el dinero y oro del gobierno. Los sistemas de seguridad son tan efectivos que, aunque los bancos privados son asaltados de vez en cuando, nunca se ha robado ningún banco de la Reserva Federal. En resumen, las economías de escala permiten a los bancos proteger la riqueza a costes por unidad de riqueza más bajos que otros negocios privados u hogares, y permiten a los bancos de la Reserva Federal proteger la riqueza a costes menores por unidad que los bancos privados. Sin embargo, los bancos no solo son lugares para el almacenamiento de dinero. Desempeñan un papel de importancia capital en la economía. Como se indicó en los capítulos 6 y 8, los ingresos de los negocios son impredecibles y pueden pasar de ganancias a pérdidas y viceversa en repetidas ocasiones. Al mismo tiempo, las obligaciones legales de los negocios, pagar a sus empleados y las cuentas de electricidad en forma regular, además de a aquellos que les proveen todas las otras cosas necesarias para el funcionamiento de la empresa, deben pagarse de forma regular, independientemente de si la última línea está escrita con tinta roja o negra en ese momento. Esto quiere decir que alguien debe proveer a los negocios de dinero cuando no tienen el suficiente para cumplir con sus obligaciones cuando les llega la fecha límite de algún pago, y que este dinero prestado debe ser devuelto con las ganancias futuras. Los negocios por lo general no solicitan un nuevo préstamo cada vez que sus ingresos dejen de cubrir sus obligaciones. Les ahorra tiempo y dinero. Tanto a los negocios como a los bancos, si este último les otorga una línea de crédito por una suma determinada de dinero y los negocios lo utilizan según se presenten las circunstancias, devolviéndolo cuando perciban ganancias y de esta manera reponiendo el fondo que forma la línea del crédito. Teóricamente, cada negocio individual podría guardar su propio dinero de los tiempos de vacas gordas para hacer frente a los tiempos difíciles y, en efecto, lo hacen hasta cierto punto. Pero en este caso, nuevamente las economías de escala hacen que sea más eficiente el oficio de los bancos comerciales manteniendo un fondo central grande del que negocios individuales puedan retirar dinero cuando necesiten y así puedan mantener un flujo constante de efectivo para poder pagar a sus empleados y otras obligaciones. Los bancos comerciales, por supuesto, cobran intereses por este servicio, pero debido a las economías de escala y la diversificación del riesgo, los costes de los bancos comerciales son más bajos que los de sus clientes, mejorando la situación financiera tanto de los bancos como de sus clientes a través de la transferencia de riesgos hacia donde los costes de esos riesgos son menores. No solamente los bancos tienen sus propias economías de escala, sino que existe un sinnúmero de instituciones financieras que permiten a los individuos alcanzar economías de escala, y de esta manera elevar el nivel de vida del público en general al reducir los costes de producción, que se traducen en precios más bajos. En una economía moderna y compleja, las empresas logran alcanzar costes de producción menores al operar en una escala enorme que requiere mucha más mano de obra, maquinaria, electricidad y otros recursos que no son asequibles incluso para individuos adinerados. La mayoría de las grandes empresas no son propiedad de unos cuantos millonarios, sino que reciben sus fondos de un vasto número de personas cuyas modestas sumas de dinero individuales se juntan y luego son transferidas en grandes cantidades a las sociedades anónimas a través de instituciones financieras como los bancos, compañías aseguradoras, fondos de inversión y de pensiones. Muchos individuos también transfieren su propio dinero de forma más directa al comprar acciones y bonos. Pero esto implica hacer sus propias evaluaciones de riesgos, mientras que otras personas transfieren su dinero a través de intermediarios financieros que tienen la capacidad y la experiencia para evaluar riesgos de inversión y perspectivas de beneficios en una forma que la mayoría de las personas no pueden.
Lo que evalúan los dueños individuales de dinero transferido a través de instituciones financieras es el nivel de riesgo y perspectivas de beneficios de la misma institución financiera. Basándose en ello, estos individuos podrán decidir si ponen su dinero en una caja de ahorros asegurada, en un plan de pensiones, en un fondo de inversión o en manos de especuladores de materias primas. Por su parte, estos intermediarios financieros evalúan los riesgos y perspectivas de beneficios de aquellos a quienes transfieren este dinero. Así es como el sistema bancario permite a millones de personas gastar el dinero que pertenece a millones de extraños no solo para invertirlo en negocios sino también para compras de consumo. Por ejemplo, la principal compañía de tarjetas de crédito, Visa, forma una red en la que 14.000 bancos y otras instituciones financieras proveen el dinero para pagar por compras hechas por más de 100 millones de usuarios de tarjetas de crédito en Estados Unidos que compran a 5,7 millones de comerciantes. La importancia de los intermediarios financieros para la economía en general se hace evidente cuando observamos aquellos lugares donde no hay suficientes intermediarios capaces, experimentados y confiables para permitir a perfectos extraños transferir vastas sumas de dinero a otros extraños. Los países con estas características son por lo general pobres, incluso cuando son ricos en recursos naturales. Los intermediarios financieros pueden facilitar la transformación de estos recursos naturales en bienes y servicios, casas y negocios, en otras palabras, en riqueza. Aunque el dinero en sí no es riqueza, desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, su papel como facilitador de la producción y transferencia de riqueza es importante. La riqueza real, las cosas tangibles que la gente tiene derecho a retirar de la producción nacional puede redirigirse hacia otras personas a través de bancos y otras instituciones financieras, utilizando el dinero como medio de transferencia. Así es como la madera que pudo haberse usado para la fabricación de muebles, si los consumidores hubiesen deseado gastar su dinero en ello, se puede redirigir hacia la creación de papel para revistas cuando los consumidores ponen su dinero en los bancos en lugar de gastarlo, y los bancos, por su parte, se lo prestan a las editoriales de revistas. Los bancos modernos, sin embargo, hacen más que simplemente transferir efectivo. Estas transferencias no cambian la demanda total en la economía, sino que simplemente cambian quienes demandan y las cosas que demandan. La demanda total de todos los bienes y servicios combinados no cambia debido a estas transacciones, pese a lo importante que son para otros propósitos. Lo que el sistema bancario hace, en mayor escala y con mayor profundidad que otros intermediarios financieros, es incidir en la demanda total de la economía en su conjunto. Esto significa que el sistema bancario crea créditos que, efectivamente, se añaden a la masa monetaria a través de lo que se conoce como banca de reserva fraccional. Puede que un corto relato de la historia de cómo surgió esta práctica ayude a clarificar este proceso.